Si hoy tuviera 20 años otra vez y volviera a cobrar 18.500 euros, haría las cosas de una manera un poco distinta. No porque lo hiciera mal en su momento, sino porque he aprendido a base de errores. Así que hoy te voy a contar exactamente lo que haría si pudiera volver hacia atrás y volver a ese momento en el que empezaba a trabajar. Si esa es tu situación, este vídeo te interesa, y si no, seguro que te resulta entretenido y me puedes dejar abajo en los comentarios lo que tú harías si pudieras volver atrás en el tiempo. Mi historia. Cuando empecé a trabajar, como os decía, cobraba 18.500 euros. Eso sí, haciendo noches, fines de semana y festivos. No era un mal sueldo para empezar, pero me lo fundía todo. Gastaba sin pensar, no ahorraba y no miraba al futuro. Además, vivía en casa de mi madre, así que no tenía muchas obligaciones, por lo que todo mi dinero se iba a ocio y caprichos. Mirando en Ibercaja las cuentas de esos años atrás, os puedo decir que el 60% del dinero se me iba en restaurantes y caprichos, el 20% en vacaciones y el 20% también aproximadamente en la letra del coche. Hoy, en perspectiva, me doy cuenta de que podía haber hecho mucho más con ese dinero, incluso sin la necesidad de gastar más. Así que vamos allá, ahorrar sistemáticamente. De verdad que no somos conscientes de lo que un poquito ahorrado e invertido durante muchos años puede hacer a largo plazo. Cobrando 18.500 euros brutos en España en esa época, te entraban unos 1.250 euros, 1.300, y como habéis visto me lo gastaba todo. Con que en su momento hubiera ahorrado un 20 o un 30% de lo que me entraba, me hubiera venido muy bien. Usando la técnica de págate a ti primero, que no es otra cosa que cuando te entra el dinero, coger un poco y pasarlo a una cuenta aparte, ahorrando ese 20-30% que os comentaba, ahora mismo tendría unos 20.000 o 30.000 euros más de los que tengo. Y créeme que como a todos me vendrían muy bien. O aunque solo fueran 100 euros, que no suponían ni un 10% de mi salario neto, podría haberse multiplicado mucho invirtiéndolo, como veremos en el siguiente ejemplo. Y realmente podría haber ahorrado eso y mucho más, porque como os decía, estaba viviendo en casa de mi madre. Imagino que como muchos de los que me estáis viendo. Así que si esta es tu situación, para mí lo principal sería hacer un ahorro agresivo durante unos meses hasta tener 3-4 veces tus gastos o tu nómina en una cuenta remunerada. Y una vez conseguido esto, podemos empezar a invertir. Como os decía, empezar a invertir desde el primer mes después de que consiga ese colchón de emergencia. Aunque solo fueran esos 100 euros que os decía, que es menos del 10% de lo que yo cobraba en su momento. Con 20 años, el tiempo es tu mejor aliado. Empezando a invertir en fondos indexados o ETFs de bajo coste, en lugar de tener tu dinero parado en el banco, 10 años después tendrías mucho más de lo que puedes imaginar, como veremos en el siguiente ejemplo. Como os dejaré por aquí, la rentabilidad anualizada del MSCI World ronda el 12,30% y del S&P500 el 14,70%. Así que bueno, como veremos a continuación, sacando la calculadora de interés compuesto y usando estos datos o otros incluso más conservadores, veremos las rentabilidades que podíamos haber conseguido y las cantidades que podíamos haber conseguido con esos 100 euros al mes. Seamos más conservadores y pensemos que no lo sé yo tan bien como estos años a la MSCI World y al S&P500. Vamos a pensar que vamos a conseguir aproximadamente durante toda nuestra vida en torno a un 8% de rentabilidad anualizada. Bien, como podéis ver aquí, con un balance inicial, o sea, lo que ya tenías en tu cuenta de 0 euros, un depósito periódico de unos 100 euros que, como decíamos, no era ni un 10% de ese salario inicial neto que teníamos, haciendo los depósitos al inicio de cada periodo y teniendo un ratio de interés anual de en torno al 8%, durante 10 años hubiéramos conseguido ahorrar unos 12.000 euros y tendríamos en total 18.416 euros, de los cuales 6.400 euros serían provenientes directamente de la inversión. Con lo cual, como veis, sería aproximadamente el salario bruto anual de lo que ganaba yo al principio cuando empezaba a trabajar. Que obviamente no nos saca de pobres, pero tendríamos ahorrados más o menos la mitad de la entrada de un piso. Ahora vamos a ver si hubiéramos empezado a invertir con 20 años, cuando tuviéramos 50, manteniendo esta inversión de unos 100 euros mensuales, cuánto hubiéramos conseguido acumular durante estos 30 años. Ya veis que serían unos 150.000 euros, de los cuales tú hubieras aportado solo 36.000 euros. Y como veis aquí, conforme avanza el tiempo, el efecto del interés compuesto es todavía mayor. Además, hay que tener en cuenta que aunque al principio esos 100 euros sean en torno al 10% de tu salario mensual, con tu vida y con tu desarrollo de tu carrera profesional vas a lograr conseguir un salario mayor, con lo cual esos 100 euros cada vez sean un porcentaje menor de lo que supone en tu salario mensual. Por supuesto, si metemos más tipo de interés en 30 años, es una barbaridad además lo que conseguimos, y si en lugar de ser 100 euros ponemos 500, pues fácilmente nos podríamos jubilar, me imagino, así con 1,5 millones de euros casi, con 50 años, lo cual sería una jubilación anticipada de unos 15 años con respecto a la actual
edad de jubilación. Así que bueno, si le queréis echar un ojo, os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el link a esta calculadora de interés compuesto. Obviamente estoy haciendo algo de trampa, ya que aquí habría que descontar la inflación acumulada, pero bueno, también tendríamos que descontarla en el caso de que ese dinero, ese mismo dinero que hemos visto invertido en los ejemplos, se hubiera quedado parado en el banco. Invertir no es solo para ricos, es para cualquier persona que tenga un trabajo normal, un teléfono móvil y un poco de dinero ahorrado. ¡Hey! Si te está gustando el vídeo, me encantaría que te le dieras un buen like y te suscribieras. Control de tus gastos. Como os comenté hace unos vídeos, hubiera sido un buen inicio el llevar una contabilidad de lo que entraba y salía de mi cuenta y ver en qué gastaba cada euro. No se trata de volverse un tacaño, sino de llevar un control de lo que gastas. A mí lo que me ocurría es que sin darme cuenta empezaba a gastar, entraba en una espiral de gasto de la que no podía salir y la segunda o tercera semana después de haber recibido el salario ya estaba sin un duro en la cuenta. Como habéis visto, gastaba un montón en ropa, salir por ahí, cenar y en tecnología que no necesitaba. Así que llevando un control de mis gastos me habría dado cuenta de todas las tonterías en las que estaba gastando el dinero. Y en realidad no creo que hubiera sacrificado disfrute por ello, ya que en mi caso muchas veces me dejaba llevar por la corriente, salía de fiesta a lugares que no me gustaban o simplemente me compraba ropa que no necesitaba. Así que si hubiera tenido un control de mis gastos y un presupuesto, me hubiera dado cuenta de la cantidad de cosas innecesarias que me compraba y en qué se me estaba yendo el dinero, ya que mucho de ello se me iba en caprichos, como os decía, y en cosas que no necesitaba. Aunque ganes poco, la clave es el hábito y no la cantidad. Si yo me hubiera centrado solo en pagarme a mí mismo, como os decía antes, y en ahorrar por poquito que fuera, ahora mismo tendría una situación mucho mejor financieramente hablando de la que tengo. Educación financiera. Al contrario de lo que he dicho todo el vídeo, aquí os voy a animar a gastar. Otra cosa que hubiera hecho hubiera sido gastar un poquito de dinero en educación financiera. Por poco que fuera, en un libro, en un curso, en lo que sea. O realmente ni gastar. Ahora mismo tenéis algo que hace 10 años no era tan habitual. En YouTube hay muchísimos cursos, muchísimos vídeos sobre educación financiera básica que están muy bien y que seguramente os puedan enseñar bastante. Solo con prestar atención a los libros y vídeos correctos podrías ahorrarte mucho dinero en errores porque aprendes una educación financiera que ahora mismo nuestra sociedad no nos está brindando. Errores que evitaría. Aquí vamos al grano. Cosas que intentaría no volver a repetir. Financiar un móvil, gastar para aparentar, no ahorrar sistemáticamente y sobre todo, como os he dicho, no prestar atención a mi dinero y no llevar un control de los gastos en los que se me va el dinero. Todos ellos os lo explico en un vídeo que os dejaré por aquí. En ese momento, como imaginaréis, lo hacía sin pensar en las consecuencias, pero ahora me doy cuenta de que si hubiera hecho las cosas de otra manera, me podría haber ahorrado muchísimo dinero en tonterías que he desperdiciado. Así que si estás cobrando un sueldo bajo como me ocurría a mí, no te desanimes, porque como habéis visto, no se trata de cuánto ganes, sino de qué haces con ello. Yo empecé con 18.500 euros, cometí muchos errores, pero también aprendí. Si estás viendo este vídeo y consumes este tipo de contenido, ya va varios pasos por delante de mí de cuando yo tenía 10 años menos. Así que coméntame en los comentarios cuál fue tu primer sueldo y en qué te lo gastaste. Yo en mi caso fue en un abrigo, no sé si cuánto costaba, 600, 800 euros y solo fue por aparentar. Como siempre, os dejo por aquí abajo mi link a Trade Republic y a MyInvestor, pero no os animo a invertir sin saber lo que estáis haciendo. Porque lo más importante de esto es entender perfectamente en lo que os estáis metiendo y entender perfectamente el producto en el que estáis invirtiendo. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, así que dale a like, comparte y suscríbete. ¡Chao!